Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este subpodcast con Juan Carlos Sepúlveda. Hoy quisiera darle la bienvenida a una gran mujer que nos acompaña el día de hoy. Una mujer que ha hecho de la justicia y la sororidad su causa de vida. Paola Denise González Mendoza, Pao, es abogada egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, activista y fundadora de Lex Bleta, una organización que brinda acompañamiento jurídico gratuito con perspectiva de género a mujeres en situación de vulnerabilidad. Desde muy joven ha trabajado para combatir la violencia contra las mujeres y transformar las instituciones desde adentro. Su parte del programa Semilla del SEAD ha presentado iniciativas de ley como la despenalización del aborto en el Estado de México y ha sido reconocida por su labor social con el Premio Estatal de la Juventud, entre otros reconocimientos. Paola no solo defiende los derechos de otras mujeres, también ha vivido en carne propia la resiliencia. Cree firmemente que las mujeres que luchan se encuentran y ha convertido esa convicción en su motor diario. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, pues muy emocionada, muy contenta de estar aquí para platicar contigo y justo te preguntaba al inicio de ¿por qué yo? O sea, es algo muy curioso y le he hecho en realidad esta pregunta a una persona más en algún momento de mi vida cuando dije, bueno, yo creo que la gente ve algo bueno en mí, pero me nace o me surge este interés de dónde viene, ¿no? O por qué y cómo fue que llegaste a mí a través de esta búsqueda. Pues justamente te decía un poco fuera de micrófono que la intención es poder sentarnos con personas que han trascendido más allá de sus actividades cotidianas, que hacia el exterior proyectan disciplina, proyectan ecuanimidad, proyectan una labor social incansable y que también proyectan hasta cierto punto inspiración, porque varias personas de las que hoy te he tenido la oportunidad de conversar, la verdad es que han hecho cosas grandes, han hecho cosas extraordinarias, no eres la excepción y hoy queremos conocer a Paola, qué ha hecho Paola, y justo quiero comenzar preguntándote, Paola, esta frase con la cual cierras tu semblanza y que a la hora que la estaba leyendo, la verdad es que se me enchinó la piel y dije, creo que va a ser una de las principales preguntas. Y hoy quiero que nos digas qué significa para ti que las mujeres que luchan se encuentran. A ver, creo que es una muy, muy buena pregunta y no me la había hecho nadie. A ver, el hecho de que una mujer que luche se encuentre te habla de un camino, de un proceso en donde hay una reconstrucción o hubo alguna dolencia. Para mí, y yo lo digo, es algo que, si bien no presumo, pero que sí me distingue de las personas y que quienes se han acercado a mí por algunas circunstancias lo conocen, pues yo fui víctima de un delito finalmente de carácter sexual, delicado, fuerte, que trastocó en una esfera de mi vida en la que yo dije, ¿qué está pasando? ¿No? A veces todos volteamos a ver a las personas a nuestro alrededor y no sabemos con quién estamos platicando, no sabemos qué hay detrás, o pensaríamos incluso que no sucede lo que vemos en otros lados, ¿no? Que aquí no hay violencia, que eso no pasa en ciertos lugares. Y no lo digo porque sea una de la familia de los Lascurain, ¿no? Pero generalmente el tema de la violencia es un tema muy estigmatizado, aunque se difunde mucho por dos razones. Una, por el tema de la vergüenza y dos, por la culpa que te genera. Y esta frase yo la encuentro a través de un largo proceso en el que obviamente pues yo tuve que tener cierto acompañamiento, tener acercamiento con libros. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Las mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood. Es un libro que habla justamente de lo que vive una mujer cuando se enfrenta a ciertas cosas, en este caso en un tema de violencia, pero que un libro me llevó a otro libro, ¿no? Curiosamente, y que después se volvió una causa legítima, una causa que no quisiera que se piense sea como ha sucedido, ¿no? Que, oye, es que ocupan esa plataforma para acceder a algo. No. A ver, yo creo que todas las mujeres hemos vivido violencia. Incluso diría que no hay mujer que no haya estado expuesta a un tema de violencia. Escuchaba hace algunos días, y perdón que me salga, un podcast justo de Osotrava con Mónica Aspe, la directora de AT&T, y ella decía, es que tengo una amiga que dice que nunca ha sufrido violencia,
Pero es súper curioso porque, oye, pues tú me has contado que fulanito de tal te minimizó en una reunión, pues eso también es violencia, ¿no? Entonces, a veces vemos el tema de la violencia tan alejado hasta que alguien cercano a nosotros lo vive. Y entonces, ahora pues ya lo sabes, ¿no? Estás frente a alguien que en carne propia lo vivió y que tuvo que enfrentarse a un sinfín de problemas, dificultades, incluso no, yo hoy lo diría retos, pero en su momento no lo veía como un reto. O sea, a ver, yo tardé 5 años en acceder a una justicia que se describe como gratuita, pronta y expedita. Y no existe una justicia pronta y expedita, esa es la realidad. Tuve, digo, lo cuento abiertamente, tuve la oportunidad de sentarme a hablar con un gobernador y decirle, a ver, el camino que una víctima de violencia sufre y vive no se centra esencialmente en, pues ve y denuncia. Ajá, y luego, ¿qué pasa con las instituciones cuando tú vas y denuncias? Estás sentada en la misma silla donde hay sangre, donde en el baño no hay papel, donde no hay agua. Entonces, eso no lo ven. Y perdón que lo diga así, pero a veces hay una falta de dolencia y una normalización tan alta de la violencia que es como, pues sí, pero ya denunciaste, ¿no? O sea, ¿qué tienen? O sea, ya pasó, ahora ya denunciaste, ¿qué sigue? Pues justamente eso, o sea, el camino por el que una mujer que se expone a algo tan doloroso y tan delicado no termina en una denuncia. Y la denuncia es esto. O sea, el camino sigue en que quizás el asesor, en este caso la figura del agente del Ministerio Público, que es quien encausa la defensa propia de la mujer en el proceso penal, tendría que estar acompañando, y la realidad es que no lo hay, porque tú te sientas en una mesa muy bonita como esta, pero en esa mesa hay o sea, está lleno de carpetas y tienen que atender 30 denuncias, 40 denuncias por día. Entonces, para mí el decir la mujer que lucha se encuentra es parte del proceso que yo viví, y que por supuesto una mujer que lucha, que es aguerrida, que dice, sabes que esto no es así, yo no tengo por qué ceder y no tengo por qué pagarle a... O sea, las cosas tienen que ser como son y la verdad siempre sale. Obviamente en el proceso te enfrentas a muchas cosas, y a una de las que yo me enfrenté y con la que tuve que lidiar más, y lo diría así, lidiar, es con el aparato judicial propiamente, que ahora pues está muy en boga por estos temas de coyuntura política, y que a mí me obliga a decir, a ver, yo necesito estar dentro de las instituciones para poder cambiar las cosas, por supuesto. ¿Podría estar afuera criticándolas? Sí, y lo hago, pero también lo hago ahora desde una postura incluso más vivencial. Porque todos me pueden decir, oye, pero pues es que está muy padre criticar, pero quiero ver que tú aviéntate a ir a recoger a tal persona y regresa. Y lo he hecho. Y lo he hecho porque para mí el ayudar no se centra solamente en, a ver, escucho una llamada, asesoro a una persona, le digo, estos son tus alternativas, podemos hacer esto. No. O sea, he vivido y he acompañado con las personas un proceso en el que entras a sus casas en un cuarto de dimensiones muy pequeñas, donde apenas si tienen los insumos básicos para sobrevivir, en donde tú te das cuenta que no es que ellos no quieran ir a denunciar por el proceso. Ellos no quieren ir a denunciar porque o pagan el colectivo y el transporte público para llegar al juzgado, al lugar en donde se va a dar seguimiento, o comen. Y tú podrías decir, pero es que no, o sea, quizás eso está muy increíble. No, eso pasa aquí. O sea, estamos en una capital, en una ciudad capital, y pasa. No hay que irse tan lejos. Están comunidades, están delegaciones, está San Nicolás Tolentino tiene caminos de terracería. Hay que entrar con tu vehículo, hay que ir a buscar a la persona, llevarle ropa incluso, ayudarla. No se centra solo en la asesoría, sino decir, yo me desprendo de mí, yo me desprendo de mi tiempo, me desprendo de quizás el recurso económico, me desprendo de muchas cosas para poder ayudar a alguien más. Y creo que eso a veces, o no a veces, eso es lo que ya no quieren hacer las instituciones. No porque yo les diga, a ver, tienen que ir por todas, pero hay muchas carencias que no se conocen, hay muchas carencias que no se ven,
porque no las han vivido. Y quizás ahí habrá personas que me digan, es que a ver, no necesitas vivirlo para comprenderlo. Yo creo que sí. Y vivirlo no implica que te tenga que pasar, porque si tú me preguntas, yo no quisiera que mi hermana, mi mamá, mi tía, una amiga, a nadie cercano, y mucho menos a ninguna mujer le pasara. Pero la realidad es que ha pasado. Y lo conoces o lo vives en la experiencia que te cuenta alguien más. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de hablar, y te lo decía, yo a todos les digo sí. Y lo digo que sí, porque creo que también se tiene que reconocer, no a mí, sino a las personas, a las mujeres que han decidido levantar la voz, porque eso ya es un paso. O sea, el tema de la violencia es un círculo tan complejo que incluso muchas psicólogas equiparan a un tema de alcoholismo. O sea, hay una fase en donde hay un estallamiento, cuando tiene que ver con la pareja, por ejemplo, una reconciliación, donde hay una fase más tranquila, pero otra vez vuelve a estallar y entonces es un círculo que no termina. Pasa en muchos otros casos, pasa en situaciones en las que quizás no lo reconocemos porque justamente le perdemos la atención o el cuidado de decir, a ver, esto que estás haciendo está fuera de lugar. Y yo no me considero una feminista radical, no lo soy. Nunca he ido a una marcha, por ejemplo, no porque no esté de acuerdo, sino porque la manera en la que yo lucho, y regreso ahí a tu pregunta inicial, es, yo lucho a través de dos cosas esencialmente. Una, dando resistencia a mujeres y empoderándolas, no quizás con el, amiga, no te preocupes, todo va a estar bien, no. O sea, mi modo es rudo quizás, porque es levántate, ponte las pilas. O sea, la vida no se detiene, tú tienes solo una oportunidad. Aquí es como un ring, que aquí gana el más fuerte y el que resiste. Y no te estoy diciendo que tengas que resistir golpes, porque no, nadie tiene que estar expuesto a eso. Pero quizás el modo en el que yo aprendí, o quizás mi forma de ser, se ha centrado justo en eso, en que cada vez que pasa algo malo, hay una exigencia mayor de cualquier persona que está alrededor de mí. Y de mí, incluso yo misma lo hago, ¿no? O sea, como, no, a ver, está esto, no pasa nada, síguele, ¿no? Y tocas otra puerta, y entonces ahora tú empiezas. Y gracias a eso, yo he podido construir alianzas, o sea, alianzas de las que yo a veces digo, bueno, justo, ¿no? O sea, como vieron algo en mí y vieron ese ímpetu por querer salir adelante y por decir, pues le está echando ganas, le está entrando con todo, está haciendo algo diferente a los demás. Porque yo bien podría decir, bueno, no pasa nada, ojo, es respetable. Pero yo creo que la verdadera lucha se centra en un primer momento en ayudar a alguien más y segundo en construir a partir de lo que se destruyó en su momento. ¿Qué se destruyó? Se destruyó mucho. Se destruyó una persona completa y yo te diría, el reconstruirte como persona, más allá de un tema de mujer que ya habla de género y demás, es bien complejo. Es bien complejo verte a un espejo y decir, o sea, esta es mi nueva yo. Esto es lo que, o sea, hubo un antes y ahora hay un después. Y Lex Bleta surge también quizás por eso, porque yo tengo aquí, bueno, no se ve quizás, pero atrás del reloj tengo 3 mariposas. Y para mí las mariposas representan eso, o sea, es un cambio, es decir, el, la metamorfosis que implica y que todas las mujeres que han estado expuestas a situaciones así, pues algunas se quedan en el camino, o sea, las mariposas igual, en algún viaje que yo hice a Costa Rica, nos platicaban del proceso biológico, ¿no? Que algunas mariposas en el cambio no lo soportan y ahí se quedan. Y con las mujeres, con las personas, pasa algo similar. O sea, hay mujeres que en esta vivencia, en esta dolencia y en esta cosa que lastima, pues no pueden con eso y es demasiado. Y la verdad es que es fuerte. O sea, el reinventarte y más bien el reconstruirte es la palabra, implica que tienes que literal agarrar tu cuerpecito con todas tus fuerzas y decir, bueno, a ver, necesito desprenderme de A, B, C y D porque no me están dejando avanzar y pareciera que me pongo un saco pesadísimo y no me deja salir. Y entonces hay que partir de decir, ¿cómo voy a redefinirme yo? ¿Quién voy a ser a raíz de esto? ¿La persona que va a vivir dolida quizás toda la vida? No, para mí no es una opción. ¿La persona que va a ayudar a más? Sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué necesitas para hacerlo?
¿Y por qué lo quieres hacer realmente? Para mí sí ha sido una causa de vida, es algo que yo sí he mantenido, que quizás por temas laborales, por la vida propia, ahora que soy mamá también es más complejo, pero mujer que se me acerca, mujer que recibe ayuda. ¿Por qué? Porque en su momento quizás a mí me hubiera gustado haber recibido eso. Y dices, uf, o sea, como qué triste, qué incómodo, pero qué real. Que la ayuda que uno espera a veces surge y surge de quien menos lo esperas. Y muchas de las personas que se han acercado a mí llegan justamente por eso, como de, oye, mi amiga tal o tal persona me dijo que tú le ayudaste en esta circunstancia, ¿me puedes ayudar a mí? Claro. Y entonces es bien padre porque yo llego todos los días a mi casa, a mi cama, y digo, realmente estoy haciendo algo diferente. Algo que quizás no publico, porque ahí también a veces es complejo, pero algo que disfruto y que digo, yo, ¿cómo podría ayudar a alguien si no es a través de mí, desprendiéndome de lo que incluso yo podría no hacer, ¿no? O sea, para mí eso es muy valioso, el decir, bueno, tú le estás aportando algo y no es porque te sobre, porque quizás no te sobra, pero dices, bueno, si tengo este vaso de agua, ¿cómo hago para que este vaso de agua nos alcance a ti y a mí? Entonces eso está bonito, pero además también es curioso porque en algún momento una persona me decía, es que ¿te has dado cuenta que ayudas a todos y que a todo mundo le dices, oye, yo te ayudo con esto y te ayudo con lo otro y que si no tienes, yo te paso, pero no te dejas ayudar? Y dije, chin, sí es cierto. Quizás es cierto. No sé si es una conducta aprendida, no lo sé. Hay personas que me han dicho eso, pero yo nunca te voy a decir que no cuando necesites algo. Obviamente materialmente posible. Y más si se centra en este tipo de cosas, porque yo las viví. A mí nadie me las cuenta, no son ajenas. Es algo que de verdad desearías que las personas no pasaran. Y que yo esperaría que nunca, que no sucedan tan a menudo, aunque lamentablemente suceden. Claro, y hablar de justicia en este mundo es complejo. Eh, Abogar, siendo abogada y Sí. tratar de abogarlo seguramente debe ser aún más complejo. Esto que nos acabas de compartir yo lo podría definir como un parteaguas completamente disruptivo en tu vida. Y justamente ahora que te escucho y con las ganas con la que le compartes las cosas, la pasión, la energía con la que proyectas, me gustaría irme como un poco para atrás, porque independientemente de la situación que viviste o que estás viviendo, porque es parte de un proceso, como tú misma lo definiste, ¿no? Como algo como el alcoholismo, por así decirlo, Uh-huh. pues es algo que va a continuar y que no es algo que de la noche a la mañana te lo quitas Desaparece, claro. y ya, ¿no? Ya estoy curada o ya estoy curado, ¿no? Así yo creo que funciona, creo que así es. Pero yéndonos un poco más para atrás para conocer eh, por qué tienes este ímpetu, por qué tienes estas agallas, por qué tienes esta naturaleza definida por querer ayudar a los demás. Seguramente se potencializó a partir de esta experiencia que nos estás compartiendo, pero ¿quién es Paola? ¿De dónde viene Paola? ¿Cómo viviste tus primeros años? No sé, los primeros que recuerdes. ¿Cómo podrías definir estas etapas que seguramente también marcaron lo que hoy tienes como carácter y lo que hoy tienes como personalidad? Pues fíjate que yo creo que desde chiquita siempre he sido así. O sea, como no liosa, pero de las niñas que no se quedan Luchona. sentadas. Ajá, Ah, justo. Porque yo me acuerdo que en el kinder mandaban llamar a mi mamá y le decían, en oiga el señora, kinder. es Oh, que la niña tiene un nivel de maduración mayor. ok. Y entonces convoca a los niños, o sea, las niñas y niños, a todos en su generalidad, para manifestarse porque la maestra está haciendo esto. Sí, yo sé que da risa, ¿no? Pero desde chiquita yo me acuerdo que las cosas que no eran justas, y lo justo es subjetivo, pero hay cosas que objetivamente sabemos que no son correctas, ¿no? Yo decía, no, eso no está bien.
Y a mí me enseñaron que eso no está bien y como no está bien, se tiene que hacer del modo correcto. No, pero es que así es aquí. Pues no. Y entonces ahí va Paola movilizando a la gente. Bueno, en ese entonces eran niños, éramos niños, ¿no? Pero yo creo que la personalidad y esa carga incluso quizás es también genética. O sea, si me preguntas, mis dos papás son maestros, o sea, son muy tranquilos en su mayoría, pero tienen una personalidad muy parecida a la mía. O sea, yo soy como un mix de los dos muy bien definido. Y yo recuerdo que mi papá todos los días era como a ver, vamos a platicar, a ver, esto está bien, esto no, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? O sea, fueron papás presentes. Y también podría ser como muy curioso porque todos preguntaban después, oye, pero pues si tenías una familia sana, vamos a denominarlo así, en donde tú creciste en una infancia cuidada, en donde no estuviste expuesta a situaciones como complejas y demás, como por qué después pasa lo que pasa y, o sea, ¿cómo es que estás expuesta a eso? Si me lo preguntas, yo creo que como personas estamos expuestas todo el tiempo a un sinfín de cosas que alteran incluso ese ambiente tan cuidado y que a veces no sería o no se trataría como de culpar a alguien, porque no hay un responsable en sí. Pero yo diría, a ver, Paola fue una persona desde siempre muy sociable, que no le costaba hablar, que no le costaba expresarse. Y por eso es curioso, ¿no? Porque a mí me encanta hablar. Y te lo juro que a veces es como bueno, tú ya hablaste demasiado, deja que hable alguien más, ¿no? Pero surgen como muchas cosas que dices, hay cosas que no puedo hablar o cosas que de repente ya en el proceso de asimilación quizás no digieres de la misma forma en la que convencionalmente lo hacías. Yo fui siempre alguien que le gustó y le gusta todavía el intentar como, no diría encajar, pero sí tener la capacidad de estar en diferentes ambientes. Y desde muy chiquita era muy curioso porque yo me llevaba muy bien con personas mucho más grandes que yo. Y si tú me preguntas, mis mejores amigos tienen arriba de 35 años. Y todos dicen, bueno, pues tú tienes 25, ¿no? Pues son 10 años de diferencia, sí. Yo digo que soy una señora en cuerpo joven. Bueno, ya no tan joven porque el embarazo dejó sus estragos. Pero te lo juro, pero tengo amigos, amigas, pues muy grandes. O sea, bueno, no tan grandes, pero... No hablemos de edades. No hablemos de edad, omitamos esa parte. Pero es curioso porque siempre interactué en un ambiente quizás donde la mayoría de mi edad, pues no. Y hoy me pasa eso. O sea, que muchos es como, vamos de antro. Ay, es que, pues no lo hice, no me llama la atención. Son gustos, preferencias, filias, fobias, no sé, lo que sea. Pero yo creo que mi personalidad siempre ha sido así. Como es el no quedarte quieta, el estar siempre en movimiento, el meterte a mil cosas. O sea, yo he trabajado, si me preguntas, de muchísimas cosas desde los 16. Quizás no es correcto que trabajes tan joven, pero yo sí, porque para mí es ganarle tiempo. Y es decir, bueno, yo a los 35 quisiera verme como A, B, C y D, ¿no? No quisiera empezar tan tarde. Incluso yo elegí ser madre joven por muchas cosas, ¿no? Bueno, también no iba a poder ser mamá, se juntó ahí con otro tema, pero yo creo que siempre ha sido así. No me gusta estar en un lugar sentada y como decir, yo no pertenezco aquí. Entonces, si no pertenezco aquí, me muevo. Y el movimiento es eso, o sea, es empezar a hacer algo más, algo diferente. Entonces, creo que mi personalidad radica en eso, en que desde pequeña, en los lugares en donde no me sentía del todo cómoda, pues me iba, ¿no? ¿Se transformó tu esencia, Paula, después de tu esencia, tu personalidad, o mejoró? Ay, pues mira, hay gente que me ¿O ha se dicho, o reconstruyó? sea, hay gente que me ha dicho de las dos, o sea, como, Pero oye, ¿tú qué pues sientes? yo creo que me siento más bien, yo me siento muy cómoda con lo que soy hoy por hoy. Se reconstruyó, se reconcilió también con muchas cosas que lastimaron en su momento y que dolieron. Pero yo hoy me siento cómoda, me siento tranquila y ahora que yo tengo un hijo pequeño,
digo, bueno, habrá un momento en el que yo tenga que tocar ciertos temas con él, ¿no? Temas que incluso vaya a decir, ay, ¿cómo lo hago, no? Claro. Pero hoy me siento con esa madurez quizás de decir, pues fue algo que pasó, algo que dolió, pero tú decías algo como, no es que termine, no, aunque sí en parte porque un procedimiento cuando tarda tanto tiempo, pues sientes que no acaba. Y yo sentía eso, o sea, conforme pasaba el tiempo sentía como, ahí lo traigo, y hasta el día que se dictó sentencia condenatoria, yo ese día salí de los juzgados como si hubiera dejado de correr un maratón y te lo juro que dije, y ese día dormí increíble, o sea, yo creo que no he descansado mejor que ese día. Porque ese día, a partir de ese día dije, bueno, se cierra un ciclo, se cierra un proceso que dolió, pero ahora inicia la posibilidad de decirme a mí, ya no tienes por qué cargar con eso. Y cuando yo lo comparto, fíjate que no es tanto como un tema de traerlo y traerlo y traerlo, porque a nadie le gusta decir, oye, yo fui víctima de violencia. Pero el hecho de que lo reconozcas te ayuda para decir, reconozco lo que fui, reconozco lo que dolió, pero reconozco también lo que soy hoy y lo que me costó. Entonces, también aporta mucho valor al momento de hablar con alguien más. Con alguien más, no necesariamente una persona que vivió eso, ¿no? Pero yo lo definiría así. Yo creo que la Paola no perdió como tal su esencia, sigue estando, pero se reconstruyó para ser una mejor persona, una mejor versión. Y yo honestamente me siento muy tranquila y muy cómoda con esa nueva versión, aunque a muchas otras personas quizás no les parezca del todo. Pero bueno, pues está bien, no le podemos caer bien a todo el mundo. Por supuesto. Paola, eres muy joven, muy, muy joven, y ahora que te escuché hace unos instantes, me llamó mucho la atención algo que mencionaste, ganarle tiempo. Y esto me lleva a una pregunta que quiero hacerte, porque eres muy joven y sería muy interesante saberlo. ¿Tienes un propósito de vida definido? Sí, sí, ¿Algo que nos cuando... puedas compartir A de ver, ese propósito? uno de mis propósitos es, digo, la organización está muy en pañales, ¿no? Es reciente en realidad, Lex Bleta. Lex Bleta, porque no es lo mismo como formalizar algo a tenerlo ya trabajado desde antes, pero yo sí sé que el propósito que yo tengo en este, por lo menos en este estado, es cambiar, y aunque tú lo has escuchado N cantidad de veces, yo créeme que para mí sí es real. O sea, es cambiar y transformar el cómo las mujeres acceden a un sistema de justicia. Y se cambia con cosas bien fáciles, que incluso las autoridades, los servidores, las servidoras públicos que están hoy ostentando ese poder, no lo ven. Se cambia teniendo espacios dignos, se cambia con presupuesto, pero para que haya presupuesto atrás hay un tema de planeación, de programación, de política pública que no se tiene. Y yo sé que para lograr ese propósito, porque yo sí me veo como una mujer influyente en la vida política y pública de una ciudadanía, que creo que es desde donde tú puedes incluso abonar un poco más, o desde el activismo mismo, porque también se puede y así se han conseguido muchas cosas. O sea, simplemente el tema de ser de las primeras personas en mover ahí los terrenos para decir, vamos a levantar la mano por la interrupción legal del embarazo, que ahora es la legislación que todos conocemos como el aborto. En su momento hubo quienes decían no, y quizás no porque no te conocemos, porque tú no traes o no vienes con políticos de tan alto nivel, ¿no? Y no hay un espacio en esta mesa. Sí, pero dime tú cómo se construyen los perfiles. Pues se construyen estando, se construyen con resistencia, se construyen incluso con oposición. Y yo no quise decir, ay, soy la persona que está en contra del gobierno y que va siendo esa oposición. No, porque yo trabajo incluso en el gobierno. Pero para mí, el propósito que yo tengo es cambiarlo en una realidad, no cambiarlo en números, en números vacíos. O sea, hoy escuchamos eso, créeme, yo a veces digo,
no sé si están más preocupados en el color en el que se va a imprimir algo que realmente en el apoyo que va a llegar a la persona, ¿no? O sea, yo sí tengo ese propósito. Quisiera cumplirlo. No sé si lo voy a lograr. Yo esperaría que sí. Tengo muchas ganas para hacerlo. Tengo mucho entusiasmo. Y quizás me va a costar mucho. Pero tengo confianza en que sí será. Porque también sé que hay personas alrededor de mí, personas que quizás no he conocido, que compartirán esta visión. O sea, personas que me escucharán y dirán, bueno, o sea, esta niña, porque muchos me dicen niña, yo soy una niña, pero esta joven, esta persona tiene algo importante que yo quisiera incluir o con alguien que yo quisiera trabajar. Y entonces, órale, qué padre, ¿no? Ese sería mi propósito. Paula, si nos pudieras compartir en dónde está en este mismo instante Lex Bleta, o sea, está arrancando, está madurando, está consolidándose, ¿cómo definirías hoy a Lex Bleta? Y me encantaría que nos compartieras de dónde nace el nombre, porque se me hizo algo muy padre, muy genuino, muy original. Y bueno, compartir también un poquito más acerca de qué haces, cómo lo haces, lo estás haciendo sola, tienes un equipo de trabajo, qué necesidades estás detectando, estás únicamente enfocada en una sola región, un poquito más para conocer pues tu emprendimiento, vamos a llamarle así, también tu Sí, sí, sí. emprendimiento, desde la Pues, causa social. y sí, a ver, yo arranco en 2019 formalmente a dar asesoría. ¿Y por qué digo arranco? Porque, a ver, yo empecé a estudiar en 2018. O sea, cuando yo iba en primer semestre, yo entro a trabajar a un despacho y por una necesidad. O sea, no me estoy desviando del tema, te estoy platicando porque entro porque digo, a ver, yo necesito hacer escritos, necesito saber hacer esto, y necesito saber si la persona que está del otro lado, que ostenta un cargo, lo sabe hacer, ¿no? Porque qué miedo que se le pase un plazo, que se venza un término, o sea, son muchas cosas. Entonces, en ese despacho yo tengo la posibilidad de allegarme de muchos conocimientos que iba a tener hasta octavo semestre, o sea, al final de la carrera. Y dije, no, pues no me puedo esperar. Y se junta con el proceso que yo estaba llevando. Entonces yo dije, a ver, yo lo estoy viviendo, yo lo estoy aprendiendo, pues qué mejor que ahora lo pongo en práctica, pero con otras personas. Evidentemente, pues yo no tenía cédula profesional, pero ¿qué hacía? Esencialmente asesoraba, les hacía los escritos, les ayudaba a promoverlos, es ir a la instancia, entregarlos. Todo lo que hoy un abogado quizás no te dice porque te cobra, ¿no? Pero yo digo, es que quizás la forma de monetizar tendría que ser diferente. Para mí, Lex Bleta no es una organización con fines de lucro propiamente, porque para eso está el despacho y eso camina aparte. Pero Lex Bleta se centra en asesoría que tú vas a recibir, acompañamiento que no se te va a negar y que no necesitas, digamos, costear. Pero esencialmente llega a través bueno, el Lex Bleta surge, Lex de ley en latín, y bleta de una conjugación como curiosa entre borboleta, porque borboleta significa mariposa en portugués. Entonces ya te platicaba que a mí me encanta el tema de la mariposa por el proceso de asimilación que se comparte incluso con el de una mujer. Entonces yo decido crear Lex Bleta. ¿Qué hice? La verdad es que cuando tienes quizás poco recurso y recurso material, financiero y humano, que esencialmente es lo importante en una organización, tienes que partir de algo bien interesante que es el capital que tú tienes, ¿no? Y yo decía, bueno, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Pues necesito meterme a un curso de diseño, necesito hacer esto, porque yo necesito generar el contenido, porque hoy no puedo pagarle a una persona que lo genere, aunque me encantaría que lo haga, ¿no? Entonces yo empecé a aprender a liderar autogestivo, ¿no? Que el cursito para hacer el logo, y yo lo hice a como a mí me gustaría, ¿no? Tiene mucho por mejorar, sé que hay muchas áreas de oportunidad, está arrancando, yo lo definiría así, arrancando formalmente, porque, a ver, aunque yo llevo haciéndolo desde 2019, pues no sé, la gente podría pensar, bueno, ¿tú tomas en cuenta desde 2019 o desde 2021 que ya empezó como formalmente? Pues desde 2019, aunque no tenía el nombre como tal, pero las personas se acercaban. ¿Lo empiezo o no lo empiezo sola? En su momento quien decide acompañar el proyecto era una amiga que
producto de la coyuntura también laboral, me decía, sí, yo también quiero. Bueno, las agendas se dividieron de algún modo, pero hubieron otras personas que dijeron, oye, desde siempre yo quiero estar, ¿no? O sea, no me importa que no me paguen, no me importa que no sea como algo de donde yo reciba algo, pero para mí también está padre. Entonces, ha sido complejo porque también tienes que capacitar, o sea, la escuela en sí no te da mucho de lo que tú necesitas y esa es una problemática real. O sea, sí, ya soy licenciada en Derecho, pero pregúntame de proceso, litigación y no lo saben. Entonces, yo lo definiría en, estamos arrancando porque hay muchas áreas de oportunidad. Nos hemos centrado un poco más en personas de aquí de la capital, de algunos municipios aledaños. No hemos ido, por ejemplo, si tú me dices en zona oriente, no, porque creo que hoy no tenemos el recurso ni material ni humano para llegar hasta allá. Estaría sensacional, sí. Y también la forma en la que he llegado a otros lugares, que tú dirías, bueno, pero ¿cómo estás asesorando a alguien de otro estado? Es porque en muchas de las actividades en las que yo incursiono, pues me relaciono con personas que no viven necesariamente aquí, ¿no? Están de paso. Y entonces, oye, le pasé tu contacto a tal. Y sí, aunque yo no domino al 100 la legislación de otra entidad, pues hay leyes y no es complejo. Para mí no ha sido complejo. Entonces, lo he trabajado de este modo. Me encantaría que hubiera más personas que, como yo, quisieran hacerlo incluso sin esa remuneración. Es complicado porque no todos tenemos la posibilidad también de hacerlo, pero esencialmente eso es, o sea, es un proyecto que está por consolidarse porque yo sé y estoy consciente y lo platicaba también al inicio no contigo, me adelanté a platicar un poquito, pero decía, el tema del emprendimiento no es sencillo. O sea, yo estuve trabajando en una institución que tenía mucha cercanía con emprendimientos, incubadoras y demás, y te das cuenta que el emprendedor no solo necesita dinero, o sea, el emprendedor necesita el capital más importante que es el humano, y que las organizaciones en su mayoría funcionan, prosperan y se consolidan de una forma eficaz por el capital que tienen. Y si me preguntas a mí qué es lo que más me importa, más allá del recurso financiero, material, yo apostaría a un tema de capital humano, pero un capital se forma, o sea, no es como que salgas a la calle y encuentres a alguien hecho a la medida o alguien que encaja perfecto en lo que tú quieres hacer, sino lo vas trabajando, se va construyendo, se va mejorando a través del tiempo y el tiempo se traduce finalmente en dinero esencialmente, porque a todos nos cuesta el definir algo, el destinar ese momento, ese espacio, el lugar, los insumos. Hay que pagar N cantidad de cosas, entonces no es fácil, es complejo y cuando eres joven es todavía más complejo y creo que tú también lo entiendes porque eh, piensan que no sabes hacer muchas cosas y quizás, pero qué de diferente, o sea, yo veo el temas de inteligencia artificial y digo, bueno, es ni siquiera es una máquina, o sea, es un procesador creando cosas como nosotros de verdad no podemos. Claro que podemos, si no queremos ser reemplazados en algún momento. Pero bueno, no quisiera desviarme porque luego hablo de muchas otras cosas. Pero yo definiría que estamos arrancando, que me encantaría que se consolidara y que me encantaría que hubiera más personas que quisieran apostarle a un proyecto así. Este trabajo tú lo haces a través de, o sea, se acercan, denuncian, comparten su experiencia o tú estás haciendo a través de estudios, a través de datos. ¿Cómo lo hacen? Simplemente entiendo que están brindando asesoría jurídica gratuita a quien padece o quien vive una situación de violencia, específicamente mujer. Sí. ¿Ok? ¿A través, así lo hacen ustedes o van a las comunidades? ¿Cómo lo están haciendo actualmente? ¿O cómo esperan llegar a hacerlo? Hoy lo hemos hecho a base como de redes. O sea, llegan porque me recomendó tal persona que te buscara. Esencialmente eso, ¿no? ¿Cómo me encantaría hacerlo? Pues ir con campañas mucho más elaboradas a tener estos acercamientos en comunidades ya muy específicas.
que ya están identificadas y han estado identificadas también por la cercanía con otras instituciones que trabajan en temas de género, o sea, Secretaría de la Mujer, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que mucha gente ni siquiera sabe que existe o para qué funciona. Y en parte lo que yo trato de hacer cuando le ayudo, le asesoro a alguien, es no solo te estoy diciendo como el caminito, sino te estoy presentando lo que el gobierno no te está dando, ¿no? Porque hay una carencia y hay que decirla y hay que señalarla. O sea, los gobiernos no saben comunicar, no saben hacerle llegar en palabras entendibles y concretas lo que la gente, la ciudadanía quiere. Y ese es uno de los problemas más graves. ¿Cómo vamos a ponerle un nombre? O sea, ¿cómo Fernanda va a entender que ella, si fue víctima de un delito, tiene derecho a recibir asistencia social, llámese una canasta básica, si tiene hermanitos, sus hermanitos pueden acceder a un programa en donde se cubre parte de la colegiatura? O sea, no lo saben. Saben que existe un programa muy popular, pero no les es funcional a ellos porque no están en una circunstancia peculiar, digámoslo así. Entonces, a mí por eso, en gran medida, me ha funcionado que cuando le acerco a la gente la asesoría, también no solo le digo, a ver, tienes que hacer esto, sino es, yo te estoy ayudando a elaborar esto, pero ahora tú vas a tener que acercarte también a la institución y te estoy ayudando, te estoy acompañando en el sentido de, te desdoblo la información de lo que te vas a tardar en acercar, más bien en lo que te van a tardar en acercar las instituciones, porque no lo van a hacer y porque esencialmente no les importa, no les preocupa, y la mayoría dicen pues que contrate a un abogado, ¿no? El abogado tiene que hacer eso, pero el abogado tampoco lo hace, y entonces dejas a la persona en una circunstancia de indefensión y de vulnerabilidad. No está padre. Te sigo y justamente en esta etapa de mi vida estoy viviendo una situación personal. Y pues bueno, de profesión soy abogado, pero yo no me dedico al litigio. O no es mi expertise esta parte, ¿no? Y traigo ahí un par de asuntos. Y no te miento, o sea, le marqué como a 5 colegas. Y los 5 dieron un punto de vista completamente distinto. Entonces yo dije, ¿cuál es el bueno? Y la otra, que ahorita conecto con esto. O sea, jamás me imaginé o jamás me pasó como primera instancia el recurrir a una institución pública para poder hacer valer X o Y derecho. Llámese Profeco, llámese Conducef, llámese cualquier institución que difícilmente conocemos. Y justo es esta parte, ¿no?, que adolece en muchos sentidos las instituciones de una forma de comunicar eficiente. Y sobre todo, ya que estás ahí, que te sepan decir... Pues, ¿qué necesito hacer? Exacto, ¿qué necesito hacer? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué tiempo me va a llevar? Pero de verdad, lo viví hace un par de semanas y digo, no, bueno, es que todos tienen un criterio, ¿no? Todos hablan de criterio. Desde mi punto de vista y desde mi criterio es por acá. No que por lo civil, no que por lo mercantil, no que dices, bueno, a ver, espérate, o sea... ¿Cuál es el bueno? Exactamente, ¿cuál es el bueno, no? Y cuál es el que me va a costar menos y que va a ser efectivo. Ya lo de menos es el tiempo, ¿no? Que también es otro paradigma bien grande de, pues, que vivimos todos. Híjole, va a ser tardado. ¿Qué tan tardado? O sea, es que da risa, pero sí está, o sea, yo decía eso, o sea, a mí me gustaría que desde un inicio me dijeran, te vas a tardar 5 años. Y esos 5 años vas a tener que poner para las copias, vas a tener que transportarte N cantidad de veces, vas a tener que... muchas cosas que viví. Entonces, yo se los digo y no se los digo por espantarlas o para decirles, no, ya no lo hagas. Pero yo creo que hasta parte de ese profesionalismo y de esa ética y responsabilidad social es decirles, a ver, las cosas son así, idealmente tendrían que ser así, y aunque hay criterios diferentes, objetivamente y basado en un estudio y en un análisis, esto es lo que está pasando. Y esto es el delito, esto es la circunstancia, el problema, la litis, como le queramos denominar, ¿no? Y eso es lo que hago. O sea, yo no les digo como, es platicado.
nomás aquí lo hablamos y ya. No. O sea, te entrego por escrito lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, quiénes intervienen y a dónde tienes que ir. Es más, hasta la ubicación. Oye, Paula, ¿y tienes, digo, a lo mejor no tienes el dato exacto, pero quienes inician este proceso de acompañamiento, de asesoría contigo, ¿lo concluyen? ¿O en el camino lo abandonan? La verdad es que no podría darte un número, pero en su mayoría no lo termino. No lo terminan. ¿Por qué crees que está pasando esto? Sé que es delicado, sé que al final yo lo veo como esto, ¿no? O sea, te estás exhibiendo, te estás exponiendo, estás poniendo afuera tus ideas, estás poniendo afuera tu vulnerabilidad. Y en algún punto, pues, no sé, ¿crees que va más por ahí el tema de que se sientan más vulnerables al iniciar un proceso? A ver, de que se sienten más vulnerables, sí. Pues sí, porque estás abriendo como una coladera Claro. donde va a salir Todo. todo. Entonces sí, pero pienso que también no lo terminan en su mayoría, no por una elección propia, sino una elección que viene de con quienes viven, Ya. de quienes están alrededor. Yo sé que para tomar ciertas decisiones a veces no las tomamos solos, sola. Y te acercas a otras personas y a veces consultas como, oye, ¿valdrá la pena hacer esto? Como yo, ¿no? Que consulté. Exacto. Imagínate, tú buscaste 5 personas, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, gracias, alguien se acerca a mí y mi primer criterio sería, no, es que vas a perder mucho tiempo, yo te recomiendo que lo dejes ahí porque no va a prosperar? Sí, mal. O sea, desde ahí yo digo, ay, Sí, ya. yo espérate tantito, porque qué tal que la segunda a la que le preguntabas era yo y entonces no importa que nos tardemos 5 años o 10, ¿no? O 2, ¿no? O sea, no siempre es lo mismo. Pero no lo terminan en su mayoría por eso. Porque pesa mucho, y aquí sí diría pesa, el hecho de no sentirte apoyado, no sentirte apoyada. O sea, el que no haya alguien que te dé ese respaldo es bien difícil cuando estás en un proceso de vulnerabilidad, porque de por sí ya traes cargando contigo el decir, bueno, pues es que pasó esto, o sea, es incómodo. Entonces cuando te sientes mal y nadie te pregunta, nadie te ayuda, difícilmente, no quisiera decir que no lo hagas por tu cuenta, pero creo que debiese haber un abordaje distinto. Y hay redes de apoyo, o sea, para eso están las redes de apoyo. O sea, el construir redes de apoyo no es sencillo. También no es como que salgas y digas, ah, mira, aquí hay una red de apoyo para mujeres de tal o para personas de tal. O sea, eso no pasa como en las películas que vemos. O sea, apenas terminé de ver una serie en Netflix que se llama Las cosas por limpiar y que retrata muy bien el cómo una mujer en situación de violencia no sale esencialmente porque no tiene una independencia ni autonomía financiera, porque no terminó la escuela, porque no recibió apoyo de la mamá, porque el papá le violentaba, entonces ella tiene aprendida una conducta que reconoce como cariño, aunque no es cariño. Entonces yo creo que no, que en su mayoría no lo terminan y no lo terminan esencialmente por falta de acompañamiento. Y no estamos poniendo atención en eso. O sea, las cifras aumentan y aumentan y aumentan y aunque digan que disminuyen, la realidad es que no. ¿En tu experiencia hubo algún momento o alguna sensación de claudicar, de dejar todo en pausa? Sí. Sí, y quizás fue cuando se tornó un tanto mediático, porque yo me obligué un poco a hacerlo así. O sea, te cuento qué pasa. Yo denuncio en su momento, cuando yo era menor de edad. Eso no avanza como yo esperaba por flojera, por muchas cosas de la persona que estaba del otro lado, que tenía la responsabilidad jurídicamente de hacer todo lo que humanamente fuera posible. Yo cumplí con todo lo que se tenía que hacer. Seguí insistiendo, no me cansé. Incluso
quería cambiar de carrera porque yo decía, ya no me veo como abogada porque no pude defenderme a mí misma. O sea, ese era como mi fracaso en la vida, te lo juro. Yo decía, no puedo defender a nadie más porque no me pude defender a mí. Y quizás da risa, pero sí fue como, me dolió. Entonces empiezo a aprenderlo, empiezo a verlo y sigo haciéndolo. Y entonces voy y toco las puertas de esta institución, de la otra, y entonces me doy cuenta, 2 años después, de insistir, por eso yo no me canso. Si alguien me dice, es que tienes que estar aquí 15 veces, pues 15 veces estoy, ya esperé allá afuera para otra cosa 5 años, o sea, para mí no hay, quizás se escucha feo, pero resisto. Y 2 años después llego con una persona diferente porque los rotan, los cambian, y me dice, oye, es que, perdóname. Y yo, ¿por qué? Discúlpame. Literal, yo en sus ojos vi algo que no había visto antes o sea, sus ojos eran como de pena, tristeza e incluso un poco de incomodidad de no sé cómo decirlo, ¿no? Pero fue como, pues es que aquí siempre estuvo todo. Entonces cuando me dice eso yo digo, o sea, sentí literal un balde de agua fría y dije, no inventes, o sea, 2 años tuviste todo en tu sistema, en tus documentos ahí y no hiciste nada o no hicieron nada. ¿Cómo le dices a alguien que no durmió, que se cansó, que se sintió mal, que lo vivió, que lo padeció? Pues es que sí estaba, ¿no? Pero pues apenas lo encontramos. O sea, para mí eso fue como qué poca sensibilidad. Y entonces a partir de esos 2 años se junta con la coyuntura de la pandemia, se hace más efervescente el tema del Me Too, y entonces yo levanto la voz y digo, a ver, está pasando esto que yo denuncié, que yo señalé, que además sabía tal persona. Y entonces cuando ya las demás personas se dan cuenta y le pones una cara a eso, es bien diferente todo. Porque entonces mucha gente voltea y dice, pero ¿por qué no te acercaste a mí? ¿O por qué no te acercaste a tal? ¿Por qué no buscaste a la fiscal? Esa fue una pregunta que incluso yo un día dije, pues es que no es lo mismo ser una persona de muy alto nivel y de levantar tu teléfono y decir, resuélveme esto, ¿no? Porque además tú eres un ciudadano, una ciudadana convencional, un común y cualquiera. Y te van a tratar igual que los demás. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque no es lo mismo llegar con una cita previa, pasar por la salita especial, que te tengan una botellita de agua, ¿no? La vida no es así. Y la hemos idealizado tanto por lo que vemos en redes sociales que nunca te imaginarías que la persona que está sentada enfrente de ti pues lo tuvo que vivir, ¿no? Entonces, cuando empiezo yo a hacer el rostro conocido pero no difundido, empiezan a acercarse personas a querer, no sé si ayudar, porque también hay quienes intentan colgarse para, no sé, recibir algo a cambio, ¿no? Y yo me mantuve siempre en una postura que en su momento mi familia me decía y que tiene mucha razón. A ver, tú la única arena en la que tienes que pelear es en tu arena judicial. Estás estudiando para ser abogada y lo sabes perfectamente. Los medios hoy te ayudan, sí, te ayudan para hacerlo mediático y que la gente diga, pues, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿A poco? O sea, ¿es verdad? ¿No es verdad? Generan criterios encontrados, pero esencialmente te sirve para difundirlo y para hacerlo grande, o sea, para que lo conozcan y que no pase desapercibido. No tendría que ser así. Si me preguntas, no estuve cómoda quizá con eso, pero sabía que en su momento podía ser una oportunidad para decir, pues, ya está un rostro aquí, ya vieron que es una persona que existe, no es un hecho fuera de la realidad, no es una mentira, como pues ahora que sigue. Y entonces a partir de eso todo empieza a caminar bien rápido. Lo que no se hizo, y así te lo digo, en 2 años se trabajó en yo te diría una semana. Y para mí el 8 de marzo es importante, el 9 aún más, porque a mí el 8 en la noche me dicen, oye, acabamos de detener a esta persona, vamos a detener mañana a la persona, ¿no? Y el 9, que el 9 nadie se mueve, ninguna mujer se mueve en ese entonces, estaba yo en casa y de repente me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Ya se liberó la orden de aprehensión,
tienes que ir a ratificar, hay que pedirte, te van a pedir algunos documentos, entonces pues tienes que ir, ¿no? Y entonces para mí el 9 fue como un día que cobró importancia, porque para mí lo que había tardado tanto tiempo se estaba logrando ese día, ¿no? Pero otra vez venía como el revivir todo. Entonces voy, sigo haciendo los trámites, ya después yo estaba trabajando. Eso implicaba que muchas personas pues también de algún modo conocían de la situación. Y no es cómodo, honestamente no es cómodo el sentirte exhibida, el que te reconozcan y digan, bueno, es que tú eres la que está denunciando a tal, o tú fuiste la que acusó a tal, o que a ti te pasó esto, porque te ponen una etiqueta. Y está feo ponerle una etiqueta a las personas. Pero yo creo que a partir de eso también las personas que me conocían verdaderamente dijeron, tiene lógica, o sea, a ver, no necesitaba decirlo porque se podía leer en lo que ella estaba haciendo, ¿no? En lo que indirectamente o implícitamente ella ya buscaba desde antes. Y así pasó el tiempo hasta que yo dormí muy tranquila. Y la justicia no es como quisiéramos que fuera, pero finalmente es una justicia a la que estamos sometidos y es la justicia que existe y es la justicia que tenemos que hacer valer, nos guste o no. Paola, tengo entendido y voy a cambiar un poco de tema para también conocer esta parte que se me hace muy interesante. Tengo entendido que tienes una placa Sí. en una institución. Sí. Oye, ya quisiera que todo el mundo dice de broma, ¿no? Te van a poner una escultura ahí. Más bien te dicen, nadie te va a poner una escultura en tu escuela. Pero ¿qué crees? Tú sí lograste algo. Tal vez no una escultura, pero sí una placa. Cuéntanos cómo lograste esto. Y que bueno, no se dice algo muy, muy fácil, pero ¿por qué fue ese reconocimiento? Pues mira, en 2023 sale una convocatoria para participar para registrarte como el Premio Estatal de la Juventud. Para mí era complejo porque yo trabajaba en gobierno del estado. Entonces, quizás también he tenido conflicto un poco con que la gente piense, fíjate, es algo equivocado tal vez, que cada cosa que consigo me la han dado. Y es un tema social y cultural. Porque si eres mujer y eres joven, es que seguro, ¿no? Y entonces yo decía, no, es que no quiero, porque ahorita estoy acá y no. Pero muchas otras personas me decían, a ver, Paola, tú estás haciendo esto y esto es un mérito que nadie te quita. Reconócete a ti y di, a ver, sí, o sea, yo me lo merezco. Y además yo dije, bueno, a ver, no pierdo nada, me inscribo en la categoría, que era labor social justamente, muestro un poquito de lo que he hecho, comparto quién soy y con suerte y resulta, ¿no? También si no, está bien. Yo sé que sigo siendo esa mujer que lo hace sin que tenga ese reconocimiento. Y no le conté a casi nadie, solo sabía la persona que hoy es mi esposo, un amigo y otra amiga. O sea, eran 3 personas. Y esencialmente no quería decirlo por eso, porque aparte en ese entonces el que era mi jefe, pues bueno, tenía cierta influencia, ¿no? En el ámbito político. Entonces yo dije, yo no quiero que mañana me digan, es que de seguro te lo dio tal o tú, no. Entonces no le dije. Pasaron los filtros, me dan la noticia de que sí, entonces dije, órale, qué padre. Y aún así no le dije. No le dije a más personas, lo guardé para mí. Ni a tu jefe. Ni a mi jefe, caray, que me llevo muy bien con él. Lo quiero mucho, lo estimo mucho. Pero no le dije. Y entonces un día estaba en Bayer en un recorrido y era un día antes de que fuera el evento protocolario en donde ya me iban a entregar el reconocimiento. Y le dije, oiga, es que mañana no voy a poder ir. No puedo porque tengo esto. ¿Pero por qué? Y entonces ya le tuve que decir, ¿no? Y a fuerza. Y pues escrito tu aprobación, su permiso para ir, ¿no? No, pues yo voy, te acompaño. No, sí, ahorita muevo mi agenda y yo voy para allá. O sea, nada tenía que hacer en Tlalnepantla ese día. Y yo, híjole, pero es que para mí, y digo, quizás me escuche y lo vas a ver, yo decía un poco como, es que, pues como... No me ayude. O sea, es que no quiero llevar a mi invitado porque van a decir que, pues sí, ¿no? ¿Le dijiste? Y sí le dije. No vaya. Y dije, oiga, pero es que, no, a ver, ¿no?
O sea, era mala plaza, me vale madre. Yo voy a ir y voy a ir. Y solo tenía derecho a invitar a 2 personas. Entonces le dije a mi papá que podía ir ese día y le dije, ay, bueno, pues usted va a ocupar el lugar invariablemente, ¿no? Y fue. Y entonces, después de eso, bueno, pues ya pasó el tiempo y en la universidad, justamente esta administración que está por terminar dice, a ver, queremos hacer como un recuento de las personas universitarias, estudiantes de la Facultad de Derecho y de otras facultades que abonaron y que hicieron algo, ¿no? Entonces me buscan, o sea, yo ahí ya no fui a inscribirme. Ya no llevaste a tu jefe tampoco. Padre, ya no llevé a mi jefe. No pude ir porque además mi bebé tenía... no pudiste No, ir. no pude ir a la develación de la placa. Mi bebé tenía 1 mes de nacido. Iba a cumplir 1 mes. Pues yo no podía salir, tienes que hacer la cuarentena, no me quedaba nada, porque además subí 25 kilos en el embarazo. Pero bueno, esencialmente no fui porque no podía salir de casa, ¿no? Por mi bebé. Y me dicen, oye, es que vamos a inscribir tu nombre en una placa que se va a colocar en el edificio de rectoría como un reconocimiento a la aportación que hiciste y shalala. Yo dije, órale, qué padre. No pude ir, o sea, sí me hubiera gustado estar ahí. Sí fuiste en algún momento después. Sí, ya después le tomé foto y dije, o sea, se siente padre. Pero así es como llega ese reconocimiento que pues por supuesto que sientes el decir, bueno, a ver, hice algo que alguien más también está reconociendo, está padre. O sea, yo creo que todos en su mayoría buscamos eso, o sea, un reconocimiento. Y no para decir, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, ¿no? Sino es parte propiamente del humano. O sea, somos seres sociables que buscan interactuar, pero incidir en las personas de alguna manera. Entonces así fue como mi nombre llegó a una placa en un edificio donde curiosamente se dio. Oye, qué padre, porque digo, es un reconocimiento a algo que has logrado, que muy pocos pueden tener esa anécdota para poderla contar, ¿no? Sí. A propios y extraños. Y justamente siguiendo esa línea, hay una palabra que utilizas mucho que se llama sororidad. Y yo quiero preguntarte, ¿qué importancia tiene esta sororidad en tu camino profesional y personal? Y alguna historia que nos quieras contar al respecto. Me llamó mucho la atención cuando leí realmente esta parte y dije, bueno, me gustaría que conocieran por qué para ti es importante esto en lo personal y en lo profesional. Mira, sororidad. Es una palabra que que se ocupa mucho ahora. Es curiosa porque aunque la escuchamos y la vemos, pues no todos la practicamos. Y para mí tiene una importancia en lo personal y en lo profesional porque la forma en la que tú eres sorora realmente, que se define tal cual como apoyar a otra mujer, no radica en estas fotos que encontramos en Pinterest de no, si eres mi mujer no eres mi competencia, o sea, no. O sea, el ayudar a otra mujer es no criticarla, es abonar en su crecimiento y que ella abone algo en ti. Yo siempre he pensado que las personas te enseñan algo, aunque no necesariamente compartas su visión, pero que es bien complicado y aquí debo ser muy honesta, o sea, cuesta mucho trabajo ser sorora con otras mujeres. Sí lo cuesta, no porque no seas una mujer sensible a lo que ellas viven, pero a veces en el ámbito profesional, que es en donde yo más lo he visto, digo, no he tenido una trayectoria completamente amplia como para decir, bueno, en mis 15 empleos, ¿no? Pero en los espacios en donde he estado sí me he topado con que las personas no saben ser sororas, no saben serlo y yo creo que experiencias, te podría platicar muchísimas, pero por ejemplo yo creo que de las que más me ha impactado pues son casos en donde hay otra mujer, donde está viviendo una pérdida de un bebé que no se logró, o sea, una gestación que no terminó, y entonces del otro lado está otra mujer burlándose, lastimando, maltratando, y entonces yo digo, bueno, eso no es ser sorora. O sea, ser sorora no es cada 25 de mes ponerte una playera naranja y subir tu foto y decir hashtag
Día Naranja, únete por un día sin violencia. Eso no es ser sorora. Tampoco es ser sorora ponerte tu paliacate morado o el verde y salir en las marchas solamente porque es el día de la marcha. O sea, eso a muchas mujeres quizás no les va a gustar escucharlo, pero yo las he conocido. O sea, en la marcha somos unas, pero en el día a día somos otras. Y para mí, pues por supuesto que tiene mucha más importancia el día a día que un solo día, porque la sororidad se construye. La sororidad no es como decir, ah, sí, pues está bien, porque eres mujer, te doy el espacio, ¿no? Sí hay cuotas de paridad, sí hay espacios en donde las mujeres tendrían que quizás, bueno, no quizás, o sea, se tendría que ponderar por una igualdad sustantiva, que no es más que garantizar que la mujer llegue al puesto, ¿no? Que no sea una Juanita a la que le esté dando instrucciones a alguien atrás. Pero la sororidad es eso, es no permitir que como mujeres nos contaminemos. Y es bien complicado, es bien complicado. Si tú me preguntas que quizás lo he logrado al 100%, no. No, porque hay también otras personas que no te dejan serlo, otras personas esencialmente también mujeres. Entonces se vuelve bien complicado porque aunque tú lo asumes para ti y quisieras que fuera para los demás, pues del otro lado también te topas con mujeres complicadas que no te dejan hacerlo fácil, pero bueno, es otro tema. Sí, y justamente quiero profundizar en esta parte de tu rol como joven. Um, Vuelvo a insistir en que eres muy joven y aunque tú pienses que no has hecho muchas cosas, has hecho muchas cosas. Soy testigo de muchas de ellas. Eh, qué mensaje te gustaría? Y haciendo un poco de paréntesis, Pau, porque hoy hablamos mucho de temas generacionales, hoy hablamos mucho de estas nuevas generaciones son distintas, estas nuevas generaciones son menos sensibles, inclusive hasta en temas laborales es como, pues puedo estar aquí, luego aquí, ya difícilmente, o al menos se muestra en algunos estudios que quieren echar raíz o tienen un contexto, una forma de pensar más bien completamente distinta. Tú eres una de esas nuevas generaciones, pero estás haciendo o cosechando cosas completamente distintas. ¿Cuál sería tu mensaje hacia estas nuevas generaciones que conectan contigo, que conectan con la forma en la que estás haciendo las cosas, para que sea un tipo de mensaje hacia lo que realmente deben buscar construir a largo plazo, como tú lo estás haciendo en este momento? A ver, yo les diría, y no porque yo sea hoy ejemplo de algo correcto, ¿no? Pero yo les diría esencialmente que no cambien eso que quieren hacer. Pero ojo, el hecho de que no cambien eso que quieren hacer y esa como meta bien definida que ya traen, no implica que vas a estar quizá, y es un poco lo que dices tú, ¿no? Es que hoy ya nadie quiere echar raíces, como que todos quisieran ir brincando, ¿no? O sea, para mí, yo tengo un concepto distinto del cómo lograr algo. Y si tú me preguntas a mí, yo no me veo 15 años en un mismo lugar. Pero eso no quiere decir que como no me vea en un año, en un mismo lugar 15 años, no quiera hacer 15 años algo. O sea, yo quiero hacer de mi vida lo que te decía, apoyar a mujeres, trabajar ese tema, y es algo que he venido trabajando. Pero adicional a eso, pues tengo mi negocio de decoración, tengo también un despacho, tengo, o sea, y quiero hacer todavía más, dono leche en el banco del ICEMIM, quisiera dar conferencias también para apoyar a otras madres que a veces no pueden o les cuesta trabajo el hecho de amamantar. O sea, yo lo que les digo a las personas de mi edad, para no decir jóvenes, porque a criterio de algunos ya no somos tan jóvenes, es hagan lo que quieran hacer, pero háganlo con ganas. Porque siento que hemos perdido realmente eso, que las cosas las hacemos porque tenemos que hacerlas. Y no está padre vivir así, como, pues sí, tengo que ir a trabajar, pues trabajo, ¿no? Sí, tengo que hacer esto, pues lo hago. O sea, yo creo que cuando tú le imprimes ganas y ganas de crecer y de incluso también, ¿por qué no?, inspirar a otras personas, todo te sale bonito. Y si no te sale bonito,
pues tiene un impacto positivo en quien lo recibe. Entonces yo les diría, aunque no quieran quedarse mucho tiempo en un lugar, decidan que el tiempo que vayan a estar en ese lugar, en ese espacio, con esa persona, en lo que sea que determinen, que tenga algo productivo para ellos. O sea, no te estoy diciendo, si estoy contigo 2 años, te voy a sacar algo a ti 2 años. No. O sea, te estoy diciendo que voy a aprender lo mejor de ti y que lo que aprendí de ti mañana me va a llevar a construir una mejor persona a mí y una mejor relación y una mejor versión de cómo me voy a interrelacionar también con los demás. Porque es eso. O sea, las nuevas generaciones esencialmente tenemos a veces un problema, que es no sabemos qué queremos, ni en la vida, ni en el trabajo, ni en la familia, ni en nada. Y se remonta a algo mucho más profundo, que es el tema esencial de cómo crecen. O sea, de un ambiente ya de crianza, del que aún no puedo hablar mucho, porque apenas estoy criando un bebé muy pequeño. Pero yo a mi hijo le diría eso, a mi hijo que en algún momento va a ser adolescente. A ver, haz lo que quieras, hazlo bien, pero hazlo con responsabilidad y piensa que cada cosa que hagas y que no hagas va a repercutir en el mañana. O sea, lo que tú estás dejando hoy de hacer, el tiempo que estás dejando de destinar para algo, mañana quizás te vas a dar cuenta que querías hacerlo diferente. Entonces yo siento, pienso, creo también eso, que el de no dejar de hacer no te quiere decir que te vas a ser un todólogo o que vas a estar haciendo por hacer, pero que esencialmente te va a dejar algo. Y eso les diría a los jóvenes. No se queden solo con lo que tienen que hacer correctamente, sino métanse a más, prueben más, critiquen más. eh, no se queden en la quietud ni en la pasividad, porque nada se construye desde la pasividad, nada se construye en escenarios donde no hay incluso hasta confrontación, y no confrontación mala, sino el ser disruptivo hoy también es decir, yo quiero hacer las cosas diferente, pero para hacerlas diferente, ¿qué necesito? O cómo debería hacer. Entonces, es replantearse hacia dónde quieren ir, por qué lo quieren construir y si realmente tienen esa voluntad, porque les va a implicar mantenerse. O sea, va a llegar un punto en el que digas, bueno, es que realmente estoy haciendo lo correcto. O sea, yo en algún punto dije, sí, de verdad quiero estar en la administración pública toda mi vida. También me lo planteé. O sea, en algún momento dije, bueno, quisiera probar, conocer y experimentar ahora en la iniciativa privada, porque quizás es diferente. Y quizás yo puedo sentir que en la administración pública domino muchas cosas, pero estando en la administración, en la iniciativa privada, me voy a sentir en pañales, ¿no? Y es algo que también en su momento tendré que explorar. Quisiera no tardarme tanto también porque el tiempo pasa. Paola, tú y yo conectamos en algún momento de nuestras vidas profesionales, vamos a llamarlo así. Sí. Tú del lado de lo público y yo del lado de la iniciativa privada. Y esta pregunta que te quiero hacer, realmente es algo nuevo, pero quiero experimentarlo contigo en el sentido de qué tan importante, porque ahora tú ya tienes ese background y esa experiencia, qué tan importante es del lado de gobierno esta interacción con la iniciativa privada. ¿En qué sentido? En el sentido de comunicar de manera eficiente. Hablaste mucho de comunicación. Veo que eres una joven que estructura sus ideas y las comunica de forma estructurada, valga la redundancia. Seguramente tuviste mucha interacción con medios de comunicación. En algún punto tuviste interacción con diferentes funcionarios de cualquier nivel, medios, altos, súper altos. Muy altos. ¿No? Sí, no. Quiero preguntarte esto a manera inclusive hasta de feedback. ¿Cómo se ve del lado de lo público esta interacción que sin duda alguna se sigue dando en el tema de la iniciativa privada? ¿Y cómo lo viviste tú específicamente en esta etapa en donde tú y yo pudimos cruzar, pudimos conocernos, pudimos conversar de otros temas?
Pues fue bien interesante, fue un reto muy grande, porque la persona con la que yo trabajaba venía de la iniciativa privada. O sea, esencialmente esta persona pues toda su vida ha trabajado desde fuera de las instituciones públicas, pero también en lo público. Y yo recuerdo que me decía, o sea, tú vas a entrar conmigo a todas las reuniones. Y entonces eso para mí era, yo decía, ¿es bueno o es malo? Y era bueno y era malo, o sea, porque es mucho tiempo, pero para mí fue mucho aprendizaje. Y yo lo resumiría en eso, o sea, la experiencia que yo tuve fue bien padre. Es uno de los trabajos que he disfrutado muchísimo, como no tienes idea, más allá de la interacción que tuve con los funcionarios de mediano, grande, muy alto, muy lo que sea. Es muy padre conocer la perspectiva que hay desde la iniciativa privada, porque, a ver, ellos piensan, y tú lo vives, ¿no? Muy diferente del cómo se hacen las cosas, optimización de recursos, tema de procesos, estándares, no sé, como hay muchas cosas medidas. Y yo creo que en realidad lo que nos pasa como gobierno, aparte de que no comunicamos correctamente, es que no sabemos si funciona o no funciona porque no medimos. Y medir no quiere decir, contesté 30 llamadas. Esa es da risa, ¿sabes? Pero me tocó llevar también la interacción con cámaras empresariales, con embajadas, con empresarios, que yo decía, a ver, bueno, he visto el edificio, por ejemplo, no de Fibra 1, pero ahora estoy hablando con Max Ellman. Entonces, eso te obliga esencialmente a estudiar. ¿Por qué? Porque quizás desde el lado de lo público somos un tanto, yo no diría que soy conformista, porque me gusta estar aprendiendo, porque me gusta meterme a nuevas cosas y aprender lo desconocido. O sea, uno aprende poniéndolo en práctica. Y entonces yo decía, bueno, me faltan muchas cosas, pero yo no quiero ser ignorante a esto porque tengo los medios, tengo la edad, o sea, no me falta nada, estoy funcional, vaya. Pero por el otro lado veía a quien ha llevado 20 años en la misma institución y para ellos no hay una posibilidad de aprender algo distinto, ¿no? Porque 15 años o 20 años lo han hecho así. Y entonces cuando tienen ellos una interacción con la persona de la IP es como, no, pero es que esto no es así. O sea, para que yo pueda manejarlo hay procesos de comunicación internos, entonces yo no puedo saltarme lo que tú me estás pidiendo, por ejemplo, ¿no? O para mí, en una empresa, la política es que tenemos que entrar con un trajecito, todos sin accesorios, porque son normas que cuidamos de calidad o bla, 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 bla. Y en gobierno, la verdad es que no hay protocolos, en gobierno no hay quizás ese cuidado suficiente. Son pocas las personas que yo he conocido que le ponen quizás tanto cuidado al cómo hacer las cosas, porque dicen, bueno, pues voy a estar aquí 2 años o 3 años y me voy, ¿no? Y entonces yo digo, pues qué triste que los 2 años o 3 años que vas a estar aquí te estás robando de la institución, estás viviendo de la institución y además estás dejando mal la institución porque mañana tú vas a ser el usuario. O sea, está bien padre cuando tú eres hoy el funcionario que recibe, ¿no? Pero cuando tú tienes que ir a tramitarlo, quiero ver que te guste, cómo te traten, porque si quieres que se salte en el proceso, no funciona así. O sea, fue un reto, fue bien interesante, fue muy divertido también, pasaron muchas cosas imprevistas, diría yo, producto incluso del poco acercamiento que había tenido yo previamente con esta esfera, que es completamente nueva. Ahora, yo creo que visitamos como unas 250 empresas en todo el estado. Wow. Y de esas 250 empresas, a mí me encantaba desde la más chiquita, desde la micro hasta la que yo decía es global, ¿no? Y ves que tienen robots y los procesos, o sea, y te da mundo también, porque hay dos formas de conocer las cosas, leyendo o visitando, ¿no? Y si no tienes la posibilidad de una, pues bueno, recurres a la otra, ¿no? Pero tuve por fortuna la oportunidad de visitar este tipo de espacios, coincidimos inclusive en algún momento, y yo decía, yo quisiera aspirar también que al interior del gobierno, en la posición que sea que yo tenga, tengamos un poquito de la iniciativa privada, porque no está mal, ¿eh? O sea, el tema de la optimización de recursos
yo creo que es una de las más importantes. ¿Cómo eficientamos que lo que estamos haciendo nos ahorre costos, nos ahorre tiempo, estandaricemos un proceso y además que para que cuando llegue la última persona, que es la ciudadanía, en este caso que es la persona que recibe la atención, la asesoría, lo que sea, diga, está padre, o sea, me voy contento de aquí porque hago las cosas diferentes. Digo, ahora me toca trabajar con una persona que también es un tanto disruptiva y que trae como un chip de cambio. Y está padre porque yo también digo, a mí me gusta elegir un poco a las personas con las que trabajo. Suena curioso, por fortuna ha resultado, pero me gusta tocar la puerta de personas que yo digo, bueno, creo que puedo aprender algo y no quizás quedarme en una posición relegada en la que se harían las cosas solo porque se tienen que hacer así y porque hay un manual que no se ha modificado en 30 años. O sea, no, hagámoslo distinto, pero para hacerlo distinto debes de saber y debes de probar y debes de conocer el otro lado. Y cuando yo lo probé y lo conocí, me gustó y me gustó mucho. Por eso yo no descartaría quizás probar ahora suerte en iniciativa privada. O sea, tocar la puerta de una empresa y decir, a ver, esto es lo que puedo ofrecer, pero si no puedo ofrecer todo lo que tú necesitas, capacítame. Y yo por supuesto que le entro y entonces hacemos las cosas con un poquito de lo que hay en lo público, que también a veces es el otro extremo de la iniciativa privada, ¿no? Que no, pero es que ¿por qué hacen las cosas ustedes así? Es bien padre platicar con gente que trabaja en las empresas, porque yo creo que cuando haces una combinación de los dos sectores, el resultado es padre. Es padre, es materializable, es tangible y dices, aunque no es del todo como lo pensamos idealmente, resultó en algo que funciona y que se puede hacer así y que entonces se puede reconducir, que es mucho más fácil modificarlo, ¿no? Yo lo resumiría como una experiencia muy retadora. Para mí fue muy retadora, la verdad. Y te sigo en varias cosas y también de este lado es retador, pero al final, y creo que vas a coincidir conmigo, estamos tratando con personas. Sí. Estamos tratando con personas y esas personas pues igual tienen emociones, Sí. igual tienen sentimientos, igual tienen intereses. Y de este lado se percibe en los diferentes roles y en las diferentes posiciones esa sensibilidad y el poder tener esa interacción con diferentes niveles de gobierno. La verdad es que de este lado también se aprende mucho. Gracias a eso tuve la honrosa, pues digamos, forma de poderte conocer, de poderte tratar un poco. Y la verdad es que es algo que también a mí me apasiona desde este lado, pero no quería dejar de preguntarte del otro lado cómo se percibe, cómo se ve. Porque al final, hoy suena un poco alejado que las nuevas generaciones, e insisto en que tú eres parte de estas nuevas generaciones, se incorporen al gobierno, ¿eh? O sea, hoy es completamente como que se ve algo distinto, ¿no? El gobierno está como con una cierta etiqueta, digo, se ha traído desde hace mucho tiempo, pero tal vez no hay tanta afinidad en las nuevas generaciones, ¿no? Pero creo que es muy importante incorporarlas. ¿Por qué? Pues porque va a haber diferentes ideas, va a haber nuevas ideas, va a haber formas distintas de abordar las cosas, ¿no? Esto que tú decías, oye, si no lo sé, lo investigo, lo puedo leer, me puedo capacitar, esta energía también se necesita, ¿no? Y de ambos lados, ¿no? De tanto en lo público como en lo privado. Pero bueno, muchas gracias por compartir, Paola. Vamos a ir cerrando y quisiera que pudieras compartirnos un poquito acerca de... Me gustaría saber cómo esta parte que mencionas de la parte decorativa, estás emprendiendo en algo de decoración, o simplemente estás haciéndolo de forma aislada. ¿Cómo? Me llamó mucha atención y antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero saber un poco ahí porque lo mencionaste. Sí, empecé justo cuando yo salgo de gobierno del estado, pues me pregunto lo que muchos se han preguntado, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y dije, a ver,
no me puedo dar el lujo de quedarme sentada esperando que la vida pase y que me digan, mira, te podemos contratar. No era una posibilidad para mí. Quería un descanso, francamente, sí, porque había sido muy agotador. Y también tuve mis contratiempos ahí médicos por el desgaste mismo que te implica el gobierno del Estado, Claro. que no sé si en las empresas es igual. Tú me dirás. ¿Quién sabe? ¿Te ves cansado? Sí, es igual. Sí, o sea, es pesado. Entonces dije, bueno, vamos a darnos unas vacaciones, unos días, casi mes, en Europa. Bueno, ya luego regresamos y replanteamos otras cosas. Ya teníamos empezado el tema del despacho, o sea, ya lo trabajamos con otro amigo, entonces ese ya no nos preocupaba tanto como tal, porque ese caminaba en una vía paralela. Pero dije, a mí me gusta que cuando hay reuniones, pues sentir que los espacios son bonitos, que le pones cuidado, porque el cuidado es atención. Y yo te lo decía al inicio, o sea, yo siempre que conozco a alguien, me aprendo el nombre, viendo la cara. Y no se me vuelve a olvidar. Sé que no se me olvida porque si no es el nombre, me acuerdo de algo distintivo de la persona. Y a veces dicen, ¿cómo lo haces, no? Pero porque es atención. Y para mí el gesto más grande de atención que tienes con alguien es el nombre. Entonces yo dije, a ver, me gusta, quizás no tengo tan mal gusto, tengo la intención y el interés de tener pues un emprendimiento, y además yo venía de una institución en donde nosotros capacitábamos a otras personas a emprender. ¿Y qué necesitabas para emprender? Pues un plan de negocios, tener definidos cuál iba a ser tu mercado, cuándo ibas a invertir y muchas otras cosas, ¿no? Que yo la verdad le aprendí a la institución, porque antes ni por aquí me pasaba a ser emprendedora y tener algo propio, ¿no? A veces uno crece sin ese acercamiento, que es bien valioso el tema del emprendimiento. Y entonces dije, bueno, le entramos. Y empecé. Entonces, la verdad es que es un negocio pequeño, es para eventos petit, o sea, pequeños, desde 2 personas hasta 50, no más. Se sale de control. Tratamos de crear escenarios muy personalizados. O sea, no es como... Pero, por ejemplo, ¿es para qué tipo de eventos? Por ejemplo, reuniones, comidas, cumpleaños. O sea, es un tema de decoración para la ocasión. O sea, lo que tú me pidas. O, si tú mañana quieres, no sé... No me encanta esto como de las pedidas tradicionales. Porque yo digo, la gente no piensa realmente en cómo pedirle matrimonio a alguien, ¿no? O sea, no. Es como, sí, las letras de Marry Me y ya, luces, globitos y ya se acabó. No. Muy básico. Tienes que pensar en quién está del otro lado, en qué le gusta, por qué es así, por qué actúa de este modo. Y entonces tratamos de hacerlo porque también mi esposo es como muy... se fija mucho en los detalles, o sea, como todo el tiempo vamos a un restaurante y, oye, ¿te diste cuenta que la jardinera tal o que lo que está aquí es, o sea, es como, y muy, es súper, él es súper organizado, o sea, súper organizado y yo soy súper desorganizada. Entonces somos como una buena confirmación, con una buena mezcla, porque ahora en el negocio pues es, a ver, esto tiene que caminar así, pero también esto así, y entonces es una buena combinación. Entonces tratamos de crear escenarios pensados en la persona tal cual, sin que sea como lo que se hace generalmente, aunque mucha de la gente pide siempre lo mismo. Te lo tengo que decir honestamente. Sí. Pero sí, ese es un emprendimiento. Todavía no diría que es una empresa porque no lo es. Pero va caminando, va bien. Y es difícil, la verdad, ahora combinarlo con el tema de, bueno, es que tienes el despacho, pero tienes también esto, y luego tienes tu trabajo, y luego tienes tu bebé. Es complejo, pero no es imposible. Justo eso y mi reconocimiento y felicitación, porque a veces se piensa que no hay que hacer tantas cosas, ¿no? Que porque no te concentras en una, que porque probablemente... No, yo creo que es al revés, hay que hacer muchas cosas. Obvio. Porque eso te va a generar contactos, te va a generar experiencia, te va a generar muchas otras cosas que probablemente ni te pasan en el radar. Oye, qué interesante, qué padre. Entonces, ¿y hay alguna forma de o sea, seguramente tienes algún contacto, alguna página o algo que sea pública? Se llama Ballhouse-eventos. Facturamos, estamos, sí, porque también esa es una limitante. Cuando vas empezando, cuando estás emprendiendo, hay personas que se quieren acercar a ti, pero oye, es que yo ocupo factura.
No, pues es que yo no le tengo miedo al SAT, ¿no? Ese ya será otro tema en algún otro momento. Pero yo no le tengo miedo al SAT, no le tengo miedo a nada nuevo. Y digo, si se puede obtener, aprender y hacer algo distinto, lo hago, siempre que sea materialmente posible. Y tengo muchas otras ideas de cosas que quiero hacer, pero también digo, bueno, a ver, necesito que cada cosa vaya madurando y eso implica dedicarle tiempo. Entonces quizás sí tuve que hacer una pausa cuando estuve embarazada porque pues, no puedo cargar, necesitas más personas, ya no lo puedes hacer tú y luego también si no lo haces tú, a veces el hecho de delegar en temas de liderazgo, por ejemplo, es complejo, pero te explican cómo hacerlo, ¿no? A ver, cuando una persona ya domina el 80% esa habilidad o el procedimiento, déjalo, porque también le estás dando la posibilidad de que sepa que es bueno y que entonces asuma esa responsabilidad. Y trato de leer también de eso, o sea, como cosas que escucho en todos lados, pero que a veces digo, a ver, voy a poner un podcast de esto y voy a escuchar qué me puede abonar, ¿no? Ahora voy a escuchar, no sé, otra cosa y lo voy haciendo y entonces me va surgiendo otra idea y quiero hacer otra cosa. Y aunque todos me dicen, espérate, es que el que mucho abarca, poco aprieta. Y yo, bueno, sí, pero dime quién ha logrado algo haciendo solo una cosa. Quizás sí habrá alguien, pero yo prefiero hacer muchas cosas. Y si no funcionan, pues bueno, sí duele por el dinero, ¿no? Quizá. Pero dices, bueno, regresa. La vida y lo que tú le dedicas y la energía, no. Entonces, a mí me gusta. Tengo la energía, tengo las ganas. Y la actitud también de que no me gustó como quedó. No pasa nada, ahorita lo arreglamos. Queda mejor. Sí, así es esto. Genial. Paula, no puede terminar este episodio sin preguntarte ¿qué ha sido para ti esta etapa como mamá y el poderla compaginar con tu carrera profesional? Hace unos días vi y también lo leí en tu semblanza. Tú empujas mucho esta parte de que sí se puede, de que sí se puede tener esa carrera profesional y al mismo tiempo, digamos, vivir este rol, experimentarlo. Te lo quiero preguntar porque siempre hay esa como, no sé, como idea falsa tal vez de que las cosas no se pueden lograr, de que te inhabilita, o he escuchado hasta ciertas amigas, personas, círculo cercano, ¿no? El pensar Ay, que, no. ajá, exacto, que las cosas ya sí cambian, seguramente sí cambian, pero también en muchas otras mejoran. Y yo te he escuchado y te he visto que empujas mucho esta parte y no quiero dejar de preguntártelo cómo lo estás haciendo y qué recomendarías o qué consejo darías a estas personas que están o viviendo esta situación o pensando iniciarla en su vida. Para mí ser mamá es increíble. Y podría ser curioso porque yo he empujado también el tema de la interrupción legal del embarazo y muchas personas podrían decir, pero ¿cómo estás en contra de eso si eres mamá, no? Pero yo creo que esencialmente el ser mamá sí es una elección. O sea, no debe ser una imposición, por supuesto que no debe serlo. Yo lo viví, para mí el embarazo fue planeado. No fue como, ay, nos embarazamos, ¿qué hacemos? No. Y fue planeado porque hace 2 años yo no iba a tener la posibilidad de ser mamá por una operación que se complicó y demás. Y entonces sí te cambia, o sea, sí te replanteas muchas cosas y dices, bueno, y si no tengo la posibilidad de ser mamá, ¿no? También es un tema del que poco se habla, porque hay quienes no pueden ser mamás. Pero bueno, yo por fortuna tuve un tratamiento, deseamos ser papás los dos y obviamente yo no quise dejar de trabajar porque dije, a ver, pues sí se puede, obviamente ya no, quizás la jornada no va a ser igual, estoy consciente, también no puedo tener un trabajo que represente demasiado estrés porque mi cuerpo lo absorbe y el bebé también. Entonces he tenido que tomar decisiones, por supuesto, orientadas hacia esa decisión, porque repito, lo inicial era querer ser mamá y yo sabía que para poder ser mamá necesitaba un trabajo, no quisiera decir cómodo, pero un trabajo que lo permitiera también, porque la realidad es que ese es otro tema. Hay industrias y hay sectores que no te permiten combinar del todo la maternidad.
Por fortuna todo salió bien. Solo me caí el último día de o sea, cuando fui a entregar mi incapacidad me caí de las escaleras. Fue un susto muy, muy grande, te lo juro. Y todos me decían, pero es que te cuidaste tanto todo el embarazo y te fuiste a caer el último día. Pero para mí, desde que mi bebé estaba en el vientre, fue una cosa maravillosa porque yo todos los días le hablaba. Mi esposo igual, leíamos cuentos. Cuando tú sientes que se empieza a mover en ti es una cosa inexplicable, literal inexplicable. Y es un sentimiento que no cambiaría ni el cómo lo viví ni el cómo lo estoy viviendo ahora que lo veo y que todos los días es algo nuevo porque es sensacional. No diría que combinar el trabajo con la maternidad es una limitante, porque no la es, pero sí creo que influye mucho lo que tienes alrededor y esencialmente en qué se centra, en quiénes te van a apoyar o de quiénes te vas a apoyar. Y yo, bueno, mi pareja y yo decidimos que uno de los dos iba a ser el que iba a cuidar al bebé, ¿no? Y entonces él me decía, a ver, tradicionalmente lo hacen las mujeres, pero tú y yo no somos la convencionalidad, ¿no? Y a mí me encantaría vivir la paternidad y estar con él y cuidarle y hacer lo que tradicionalmente hacen las mujeres, ¿no? Y yo decía, ¿en serio? Sí. Obviamente no lo dudaba porque lo conozco también y sé cómo es. Pero cuando yo decido que quiero estar con el bebé, fue como complejo porque dije, bueno, es que coyunturalmente también tenía otra oportunidad en puerta, ¿no? Y él me dijo algo cierto y algo que quizás también otras mujeres no tienen, es ese apoyo, esa red de apoyo de la familia, de tu pareja esencialmente, cuando tienes una pareja, porque también hay pues embarazos que no se viven acompañada y maternidades que se viven solas. Y él fue como, yo me quedo con él. O sea, tuve y crece profesional y personalmente. O sea, que el bebé no sea un limitante para nosotros, ni mucho menos para ti. Es más, él es más grande que yo, tiene 8 años más. Y me dijo, yo no quisiera que como cortarte esta curva de crecimiento que tú estás teniendo profesionalmente, porque vas, y no quisiera que lo pienses o que el comentario en algún momento fuera ese. Le dije, no, no lo pienso, no lo siento, pero gracias, o sea, en realidad sí me gustaría vivirlo y no me gustaría quedarme como, no porque el quedarte en casa esté mal, pero también creo que no debes desprenderte de lo profesional, porque para mí la autonomía financiera es símbolo también de independencia. Entonces, ha sido así. Lo que hacemos es que finalmente, como él también es abogado y tiene el despacho, pues solamente comparece en audiencias. Cuando no puede cuidarle él de lleno, pues mi hermana nos ayuda. Todavía no va a la guardería, ya va a ir a la guardería. Pero yo siento que el elegir ser mamá no tendría por qué decir, no tendría por qué decir, ser una condicionante para tener crecimiento profesional, siempre y cuando tú tengas muy bien definido qué es lo que quieres hacer. Y tu hijo sí te va a absorber tiempo, pero es el tiempo que también dedicas en muchas otras cosas. Y créeme que cuando dicen es que el ser mamá o el ser papá te saca, o sea, aprovechas. Yo no creo esto que dicen de que no vuelves a dormir. Yo duermo perfecto porque se duerme pegado a mí y además le doy lechita materna y además también te digo, le dono leche al banquito de Lisemín para los bebés que son prematuros o mamás que no pudieron amamantar. Y digo, sí se puede y sí se puede y se tiene que poder porque tú estás eligiendo hacerlo y porque además hay alguien que te ve todos los días y tú eres todo para él o para ella. Entonces, cada esfuerzo que tú hagas invariablemente va a repercutir en la vida que va a tener. Y si tú me preguntas, yo quisiera que mi hijo viva pleno, que viva feliz, que viva tranquilo, que sepa que su mamá y su papá hicieron todo lo materialmente posible y hasta imposible, porque él durmiera tranquilo y porque nunca fuera o nunca se pensara que fue una limitante para poder crecer y para poder hacer las cosas. O sea, yo sé que es feliz cuidando al niño. Yo cuando llego, obviamente soy súper feliz. Hay días que me lo puedo llevar al trabajo, pero también ahí viene la otra parte. Cuando yo entro a este nuevo trabajo, sí le dije a la persona que iba a ser mi jefe, no, a ver, yo tengo un bebé. De hecho, él me lo preguntó, me dijo, sé que tienes un bebé de ¿cuántos meses? 2. No, a ver, no va a ser una limitante, no tendría por qué serlo. Tranquila con los horarios. O sea, yo me aliviano en muchas cosas, pero no me digas que no puedes aceptarlo
solo porque tienes un bebé. Y le dije, no lo haría, y ahora con estas consideraciones tampoco, o sea, mucho menos. Pero sí es valioso el recibir por parte de tu trabajo esas facilidades. No diría facilidades, tendrían que ser parte de las políticas de la organización en la que estás trabajando. Si simplemente todos necesitamos en algún momento de que alguien nos cuidara. Y hoy no existe en el gobierno un sistema integral de cuidados, ¿sabes? Son otros temas que van a ir saliendo, pero todos tenemos, o sea, todos fuimos cuidados por alguien en algún momento, pero no estamos pensando en qué hacer para poder cuidar cuando lo necesitamos. Y no necesariamente cuando tienes un bebé. Puedes tener un familiar enfermo, Claro. puedes tener un adulto mayor, pero nadie piensa eso. Pocas son las empresas, y empresas que incluso visité, de alto reconocimiento, que ponen realmente en práctica esas políticas de inclusión laboral, de integridad y de mejorar la calidad en el ambiente, porque influye mucho en cómo van a ser tan productivos. O sea, una persona es productiva en la medida en la que atiende sus necesidades. ¿Cómo atiendes tus necesidades? Teniendo las condiciones que te permitan hacer de tu vida personal, de tu vida familiar, y una conciliación entre el trabajo y tú. Si no, vas a tronar. Nadie aguanta estando sometido solamente a un tema de estrés y solo trabajo. Todos tenemos una vida fuera de lo laboral. Entonces, en gran medida es eso. Y yo vivo la maternidad todos los días muy feliz. Yo vivo la maternidad elegida, y yo vivo una maternidad que me gustaría incluso también pues compartir con otras mujeres, que sepan que sí se puede, que también el ser joven, no tan joven obviamente, porque es bueno, es bonito, y cada quien lo elige en una edad diferente, también eso es muy respetable, pero yo sigo pensando que el ser mamá no tendría que ser una imposición, no debe ser, o sea, es una decisión pensada, tomada, y además no es como que digas, ya lo tengo, ya no me gustó, ya, o sea, lo regreso. No, o sea, la sociedad está trastornada por eso, por niños desatendidos, por niñas que fueron lastimadas desde muy chiquitas. Como mamá ahora también tengo esa responsabilidad, te lo decía, porque estoy formando un niño que convive con una mujer, y que va a convivir con más mujeres. Entonces, mi maternidad, o la maternidad por la forma en la que yo la vivo, se centra también en compartir unas experiencias diferentes con mujeres, incluso hasta ya mayores, porque también ese es un shock generacional, ¿no? El por qué haces ahora esto así, pero esto tiene que ser de diferente forma. A ver, o sea, hay cosas que tienen que evolucionar y hay cosas que tienen que cambiar. Ni lo que haces está mal, ni lo que yo hago está mal. O sea, hay que encontrar puntos medios. Y la maternidad y la paternidad también son eso. O sea, no son extremos. Son puntos medios en donde las ideas convergen y construyes algo a partir de eso. Pero yo resumiría tu pregunta en eso. Vivo la maternidad de una manera muy, muy sensacional. Qué genial, Paula, que lo describas así. No me resta más que felicitarte nuevamente, mi reconocimiento por todo lo que estás construyendo a tan corta edad. Uh-huh. Ahorita, aunque no lo creas, de repente dices, ¿y dónde estaba yo a los 25 años? ¿No? ¿Y dónde estabas? ¿Dónde estabas? Estaba yo en Veracruz. Estaba yo viviendo en Veracruz, estaba yo trabajando para una empresa desarrolladora de vivienda, si no mal recuerdo. Andaba yo por allá. O ya andaba por Chiapas. Hoy te voy a hacer un poco más de memoria y te contaré, pero qué genial que estés haciendo esto. Te quiero agradecer el tiempo, el espacio, el que a pesar de tantas cosas que tienes como prioridad, hayas decidido venir aquí al estudio a compartirnos parte. Creo que podríamos pasar horas y horas y horas platicando, pero creo que nos llevamos la esencia, y no me resta más que darte unos últimos minutos para, si quieres profundizar en algún mensaje, si quieres compartir algo, no sé, algo que quieras como conclusión, como cierre final. Sí, muchas gracias. Pues gracias a ti. Yo te preguntaba que por qué pensabas en mí, y ahora que escucho eso digo qué padre, qué valioso es para mí también, y te agradezco esa oportunidad.
Y yo cerraría, ya muy breve porque si no me explayo, diciendo que siempre hay una posibilidad de hacer algo diferente. Cuando la vida, cuando las personas o la circunstancia misma nos pareciera que nos ponga un escenario complejo, siempre hay una posibilidad de ver hacia otro lugar. Y a veces perdemos de vista eso. Y es algo que yo trato de decirles a todas las personas con las que interactúo, porque no sabemos si hay un tema de depresión atrás de alguien con quien estás hablando, no sabemos si hay una pérdida reciente, no sabemos si hay una dolencia en su casa, si es víctima de algo, no lo sabemos. Y tampoco podemos irlo preguntando. Esa es una realidad. O sea, hay temas sensibles que si a veces las personas no dan la pauta, pues quizás es un tanto agresivo que tú llegues y a ver, platícame y dime, no se puede. Pero lo que sí trato de decirles es, nada es permanente, todo es transitorio, la vida es una rueda de la fortuna. Tú te subes a un juego y lo disfrutas. Tendrías que irte del mismo modo, no tendrías que ir en el camino. O sea, ¿sabes? La vida es para vivirla, para disfrutarla, también para sufrirla y padecerla. Pero ya, ese sería el mensaje que yo les daría, que siempre hay la posibilidad de ver con otros ojos, con otras gafas, y eso es esencialmente la perspectiva de género, el evaluar otro tipo de contextos y entender por qué la circunstancia y la condición, el contexto antropológico, sociológico y cultural hace que una persona termine en una circunstancia de la que no es cómoda y de la que no sabe incluso cómo salir. Y eso es lo que yo trato de hablar siempre, como entiendo lo que está pasando, no lo vivo quizás a tu manera, pero hagamos las cosas diferente y vivamos de ahora en adelante con un sentido de pertenencia, pero que tú generes a raíz de eso. No es solo desprenderte, es reconstruirte. Y yo lo definiría así. Gracias Paola. Cuando por favor tengas conferencias, sí, invítanos. Sí, queremos estar ahí. No sé si en la primera, en la segunda, en la tercera fila, pero sí aplaudiéndote y admirándote por todo el trabajo y reconociéndolo. Gracias, Carlos, por darnos este espacio, por siempre estar apoyándonos. A quienes nos escuchan, a quienes nos ven, por favor compartan este episodio. Seguramente hay muchas más personas que van a conectar con Paola, con todo lo que hemos platicado en este episodio. Y Pau, muchas gracias. Espero que sea el primero de muchos. Ojalá que sí. Mi admiración. Muchas gracias por tu tiempo. Es mutuo. Listo. Ay, y sentía mis orejitas aplastadas. ¿Sí?